Hola, bueno, voy a presentaros el tema que vamos a empezar ahora, que es el de representación de funciones. Para ello lo vamos a dividir como en dos bloques. El primer bloque trata sobre el estudio de ciertas características de una función, que es esta lista de aquí, ¿vale? Algunas de estas características ya las sabemos estudiar. Vamos a recordar cómo se estudia el dominio de una función. Otra de las características importantes de una función es la continuidad y la derivabilidad, que esto lo sabemos hacer. Vamos a ver cómo se calculan los cortes con los ejes y el signo de la función, que estas dos cosas van unidas. Vamos a estudiar qué es la simetría de una función. La idea de la simetría es buscar cuando una función, por ejemplo, es simétrica con respecto del eje X, del eje Y, como si fuera un espejo, por ejemplo, izquierda y derecha, y eso nos da bastante información. Ver la periodicidad. Periodicidad tiene que ver con que la función se repita cada ciertos intervalos. Vamos a estudiar las asíntotas, que son unas rectas a las que la función se aproxima en ciertos casos, que lo veremos. Hay tres tipos, son horizontales, verticales u oblicuas. Vamos a aprender a calcular las asíntotas de una función en caso de que las tenga. Y tenemos también una de las características más importantes de la función, es la monotonía, que tiene que ver con el crecimiento y el decrecimiento de la función, y eso se estudia calculando el signo de la derivada, y además hay que decir dónde están los máximos y los mínimos locales. Y luego, otra característica muy importante de una función es el estudio de la curvatura, que tiene que ver con dónde la función es cóncava o convexa y dónde están sus puntos de inflexión utilizando la segunda derivada. Una vez que tengamos todas las características de las funciones analizadas, podemos pasar a hacer una representación gráfica de las funciones. Para hacer una representación gráfica de las funciones hay que hacer un estudio general de la función, es decir, estudiar estas características. Quizás a veces no hace falta estudiar todas, pero una vez que estudiamos todas estas características para una función en concreto, podemos representar o esbozar, por lo menos, su gráfica. Vamos a centrarnos en gráficas de funciones polinómicas, que son aquellas que vienen dadas por polinomios, y funciones racionales, que son aquellas que vienen dadas por cocientes de polinomios. Quizás veamos algunas otras funciones, como funciones radicales en las que aparecen raíces, en las que aparecen raíces cuadradas o cúbicas, cuartas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Este es el resumen un poco de este tema de representación de funciones, y vamos a empezar recordando cómo se calculaban dominios de las funciones más estándar.